Bueno, buenas noches. De nuevo se cayó mi internet, así que eliminé el brevísimo video que ya estaba grabándose para empezar de nuevo. Les decía que mañana está convocada una marcha, 3 de junio, en defensa de la integridad física, moral y psíquica de las mujeres, en defensa de leyes que las protejan cuando son amenazadas o padecen agresiones, que no sean siempre las sospechadas. Y no sé cómo expresarlo, vamos a decirlo así, marcha convocada a partir del crimen aberrante que ocurrió en Córdoba, sufrido por Agostina, una criatura de 14 años. 14 años. Se ha calificado de homicidio, un crimen aberrante, perpetrado contra una menor. Realmente no solo no es un homicidio, es un femicidio, sino que además es casi un infanticidio, con lo cual las personas que resulten directa o indirectamente involucradas con este crimen, yo considero que deberían estar presas de por vida, ¿sí? Sin ningún tipo de beneficio, ni libertad condicional, ni si son viejos, prisión domiciliaria, nada de todo eso. Se han escuchado cosas espantosas por parte de funcionarios que deberían, si no haber renunciado ayer, deberían ser destituidos inmediatamente de sus puestos por las barbaridades que han dicho, como por ejemplo darle una medalla al perro, pobrecito, que está entrenado para descubrir cuerpos sin vida en terrenos poco transitados. Este señor se estaba refiriendo al perrito que descubrió los restos de Agostina. Y verdaderamente no sé ni cómo calificar sus expresiones, solo que me parece que esa persona no es idónea para ocupar ningún cargo que tenga nada que ver con la justicia y ningún cargo que tenga nada que ver con el Estado. Debería renunciar ya y si no lo deberían destituir. Dicho esto, y como no voy a poder asistir a la marcha por un tema laboral, porque trabajo toda la tarde, dije, bueno, ¿cuál puede ser mi colaboración, mi manera de manifestar mi apoyo a lo que va a pasar mañana? Por supuesto, también convocado por el colectivo Ni Una Menos, que parece estar en los últimos 2 años en un franco retroceso, donde se borran las diferencias, donde da lo mismo un homicidio simple que un ensañamiento brutal contra una menor, y no es lo mismo, ¿no? Yo no soy abogada penalista tampoco, pero cualquiera con 2 dedos de frente sabe que no es lo mismo un homicidio simple, común, que lo que pasó con Agostina. Entonces les decía, mi manera de manifestar mi apoyo y solidaridad a lo que va a suceder mañana fue pensar en una lectura, pero una lectura muy especial, muy especial. Yo ya les hablé y les recomendé varias veces en mi blog y en el canal de lecturas a Selva Almada. Bueno, Selva Almada para mí es una de las plumas más interesantes que tiene la literatura argentina acá y en el exterior, porque hay muchos escritores argentinos en el exterior. Es una de las plumas más interesantes, una de las voces más interesantes de la literatura argentina contemporánea. Les recomendé No es un río, vuelvo a recomendárselos. Pero Selva es muy conocida por otras novelas de ella, que sin embargo no son las que hoy quiero leerles. Selva escribió hace 12 años lo que cuando yo leí el libro, que fue por aquel entonces,
llamé nuestro A Sangre Fría, ¿no? Si no leyeron A Sangre Fría, es un libro, vamos a decir así, un libro de no ficción escrito por el gran Truman Capote, que inventó un género, que casualmente es el de no ficción, que no es una crónica, no es una novela, es eso. Es el relato de hechos acaecidos en algún lugar, en algún momento. En el caso de Truman Capote eran dos muchachos en algún lugar de Estados Unidos, perdidos en el medio de la nada, que caen a una casa donde vivía una familia a robar, y la familia no parecía tener muchos recursos, ni tener dinero guardado, ni nada por el estilo. Entonces estos dos muchachos empiezan a enloquecer y terminan asesinando a toda la familia a sangre fría, casualmente. Bueno, si no leyeron A Sangre Fría, por favor vayan y léanlo, porque también da la pauta de hacia dónde tristemente se está encaminando el mundo. Cuando yo leí este libro dije, es nuestro A Sangre Fría, o sea, equiparé el libro de Selva Almada con el escrito por Truman Capote. Me pareció un libro enorme, enorme, enorme. Es de la época en que yo todavía conservaba cierta pureza literaria y me negaba a escribir los libros, a marcar los libros, cosa que lamento muchísimo hoy, porque cuando los vuelvo a hojear es como si no los hubiera leído, y más sobre todo después de 12 años. Lo que no me olvido es del impacto que me produjo leer este libro de Selva Almada que se llama Chicas Muertas. Chicas Muertas. ¿De qué trata Chicas Muertas? Trata de esto. 3 adolescentes de provincia asesinadas en los años 80. 3 muertes impunes ocurridas cuando todavía en nuestro país desconocíamos el término femicidio. 3 asesinatos entre los cientos que no alcanzan para titulares de tapa ni convocan a las cámaras de los canales de Buenos Aires. 3 casos que llegan desordenados. Los anuncia la radio, los conmemora un diario de pueblo, alguien los recuerda en una conversación. 3 crímenes ocurridos en el interior del país mientras la Argentina festejaba el regreso de la democracia. 3 muertes sin culpables. Convertidos en obsesión con el paso de los años, estos casos dan lugar a una investigación atípica e infructuosa. La prosa nítida de Selva Almada plasma en negro lo invisible, y las formas cotidianas de la violencia contra nenas y mujeres pasan a integrar una misma trama intensa y vívida. Con este libro, la autora abre nuevos rumbos a la no ficción latinoamericana. Bueno, los que le decía antes, nuestro A Sangre Fría es, para mí, Chicas Muertas de Selva Almada. Selva Almada es entrerriana, nació en 1973. Es muy famosa por su libro Ladrilleros, por El viento que arrasa, que también hay película. También publicó Una chica de provincia, Niños y Mal de muñecas. Faltaba todavía No es un río. Y el último que no lo leí, pero que iré a comprarlo rápidamente, que parece que es muy bueno, que creo que se llama Una casa vacía, si no recuerdo mal. Si recuerdo mal, lo corregiré después en los comentarios. Bueno, voy a leerles el primer capítulo de este libro, que por supuesto Selva dedica a Andrea, María Luisa y Sarita, los 3 crímenes, ¿no?, en cuestión. Si puedo, porque es un poco fuerte, les aviso, es un poco fuerte, avanzaré sobre parte del segundo.
y si ustedes tienen ganas de seguir escuchando. Por supuesto, les recomiendo que lo lean, pero no es lo mismo leerlo en casa, en silencio, ¿sí? Que leerlo en voz alta. Entonces, espero que no me quede grande la tarea, ¿sí? Bueno, entonces, chicas muertas, dice Selva Almada. La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos. Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado. Otra chapa cubriendo la carne y las brasas era suficiente. Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil a pilas, clavada siempre en LT26, Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias, pocas. Todavía no había comenzado la época de incendios en el Parque Nacional El Palmar, a unos 50 kilómetros, que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región. Fuera de algún accidente en la ruta, siempre algún muchacho saliendo de un baile, los fines de semana pasaba poco y nada. A la tarde sin fútbol, pues, por el calor, ya había empezado el campeonato nocturno. Esa madrugada me había despertado el ventarrón que hacía temblar el techo de la casa. Me había estirado en la cama y había tocado algo que hizo que me sentara de golpe con el corazón en la boca. El colchón estaba húmedo y unas formas babosas y tibias se movieron contra mis piernas. Con la cabeza todavía bombada, tardé unos segundos en componer la escena. Mi gata había parido otra vez a los pies de la cama. A la luz de los relámpagos que entraban por la ventana, la vi enrollada, mirándome con sus ojos amarillos. Me hice un bollito, abrazándome las rodillas para no volver a tocarlos. En la cama de al lado mi hermana dormía. Los refusilos azules iluminaban su cara, sus ojos entreabiertos, siempre dormía así, como las liebres. El pecho que bajaba y subía, ajena a la tormenta y a la lluvia que se había alargado con todo. Mirándola, yo también me quedé dormida. Cuando me desperté solamente mi padre estaba levantado. Mi madre y mis hermanos seguían durmiendo. La gata y sus crías no estaban en la cama. Del nacimiento solo quedaba una mancha amarillenta con bordes oscuros en un extremo de la sábana. Salí al patio y le conté a mi padre que la gata había parido, pero que ahora no la encontraba ni a ella ni a sus cachorros. Estaba sentado a la sombra de la morera, alejado de la parrilla, pero cerca como para vigilar el asado. En el piso tenía el vaso de acero inoxidable que siempre usaba, con vino y hielo. El vaso transpiraba. «Los habrá escondido en el galponcito», dijo. Miré en esa dirección, pero no me decidí a averiguar. En el galponcito, una perra loca que teníamos había enterrado una vez a sus crías. A una le había arrancado la cabeza. La copa de la morera era un cielo verde con los destellos dorados del sol que se colaba entre las hojas. En algunas semanas estaría llena de frutos, las moscas se amontonarían zumbando, el lugar se llenaría de ese olor agrio y dulzón de las moras pasadas, nadie tendría ganas de sentarse a su sombra por un tiempo. Pero estaba hermosa esa mañana. Solo había que cuidarse de las gatas peludas, verdes y brillantes como guirnaldas navideñas, que a veces se desprendían de las hojas por su propio peso y allí donde tocaban la piel quemaban con sus chispazos ácidos. Entonces dieron la noticia por radio. No estaba prestando atención, sin embargo la oí tan claramente. Esa misma madrugada en San José, un pueblo a 20 kilómetros, habían asesinado a un adolescente en su cama mientras dormía. Mi padre y yo seguimos en silencio. Allí parada vi cómo se levantaba de la silla y acomodaba las brasas con un fierro, las emparejaba
Golpeaba rompiendo las más grandes, la cara se le cubría de gotitas por el calor del fuego, la carne recién puesta chillaba suavemente. Pasó un vecino y pegó un grito. Él giró la cabeza, todavía inclinado sobre la parrilla, y levantó la mano libre. ¡Ahí voy!, gritó. Y empezó a desarmar con el mismo fierro la cama de brasas, las corrió hacia un extremo de la chapa, más cerca de donde ardían los troncos de ñandubay, dejó apenas unas pocas, calculando que alcanzaran para mantener la parrilla caliente hasta que él regresara. Ahí voy era pegarse una disparada hasta el bar de la esquina a tomarse unas copas. Se calzó las hojotas que andaban perdidas en el pasto y mientras se fue poniendo la camisa que descolgó de una rama de la morera. Si ves que se apaga, arrimale unas brasas más que ya vengo, me dijo, y salió a la calle chancleteando rapidito como esos chicos que ven pasar al heladero. Me senté en su silla y agarré el vaso que había dejado. El metal estaba helado. Un pedazo de hielo flotaba en la borra del vino. Lo pesqué con los 2 dedos y empecé a chuparlo. Al principio tenía un lejano gusto a alcohol, pero enseguida solo agua. Cuando apenas quedaba un pedacito, lo hice crujir entre mis muelas. Apoyé la palma sobre el muslo que asomaba en el borde del short. Me sobresaltó sentirla helada, como la mano de un muerto, pensé, aunque nunca había tocado uno. Yo tenía 13 años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación. Mi casa, la casa de cualquier adolescente, no era el lugar más seguro del mundo. Adentro de tu casa podían matarte. El horror podía vivir bajo el mismo techo que vos. En los días siguientes supe más detalles. La chica se llamaba Andrea Dan. Tenía 19 años, era rubia, linda, de ojos claros, estaba de novia y estudiaba el profesorado de psicología. La asesinaron de una puñalada en el corazón. Durante más de 20 años Andrea estuvo cerca. Volvía cada tanto con la noticia de otra mujer muerta. Los nombres que en cuentagotas llegaban a la primera plana de los diarios de circulación nacional se iban sumando. María Soledad Morales, Gladys MacDonald, Elena Arreche, Adriana y Cecilia Barreda, Liliana Tagliarico, Ana Fuschini, Sandra Reiter, Carolina Aló, Natalia Melman, Fabiana Gandiaga, María Marta García Belsunce, Marela Martínez, Paulina Levos, Nora Dalmazo, Rosa Galeano. Cada una de ellas me hacía pensar en Andrea y su asesinato impune. Un verano, pasando unos días en el Chaco, al noreste del país, me topé con un recuadro en un diario local. El título decía: a 25 años del crimen de María Luisa Quevedo. Una chica de 15 años asesinada el 8 de diciembre de 1983 en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Yo conozco esa ciudad, fui varias veces. María Luisa había estado desaparecida por unos días y finalmente su cuerpo violado y estrangulado había aparecido en un baldío en las afueras de la ciudad. Nadie fue procesado por este asesinato. Al poco tiempo también tuve noticias de Sarita Mundín, una muchacha de 20 años desaparecida el 12 de marzo de 1988, cuyos restos aparecieron el 29 de diciembre de ese año a orillas del río Calamochita, en la ciudad de Villanueva, en la provincia de Córdoba. Otro caso sin resolver. 3 adolescentes de provincia asesinadas en los años 80, 3 muertes impunes ocurridas cuando todavía en nuestro país desconocíamos el término femicidio. Aquella mañana yo también desconocía el nombre de María Luisa, que había sido asesinada 2 años antes, y el nombre de Sarita Mundín, que aún estaba viva, ajena a lo que le ocurriría 2 años después. No sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer, pero había escuchado historias que con el tiempo fui hilvanando. Anécdotas que no habían terminado en la muerte de la mujer, pero que sí habían hecho de ella objeto de la misoginia, del abuso, del desprecio.
las había oído de boca de mi madre. Una sobre todo me había quedado grabada. Pasó cuando mi mamá era muy jovencita. No recordaba el nombre de la chica porque no la conocía. Sí que era una muchacha que vivía en La Clarita, una colonia cerca de Villa Elisa. Estaba a punto de casarse y una modista de mi pueblo le estaba haciendo el vestido de novia. Había venido a tomarse las medidas y hacerse un par de pruebas, siempre acompañada por su madre en el auto de la familia. A la última prueba vino sola. Nadie podía traerla, así que se tomó un colectivo. No estaba acostumbrada a andar sola, se confundió de dirección y cuando se quiso acordar estaba yendo por el camino que va al cementerio. Un camino que a ciertas horas se torna solitario. Cuando vio venir un coche, pensó que lo mejor era preguntar antes de seguir dando vueltas, perdida. Adentro del vehículo iban 4 hombres y se la llevaron. Estuvo secuestrada varios días, desnuda, atada y amordazada en un lugar que parecía abandonado. Apenas le daban de comer y de beber para mantenerla viva. La violaban cada vez que tenían ganas. La muchacha solo esperaba morirse. Todo lo que podía ver por una pequeña ventana era cielo y campo. Una noche escuchó que los hombres se marchaban en el auto. Juntó valor, logró desatarse y escapar por la ventanita. Corrió a campo traviesa hasta que encontró una casa habitada. Allí la auxiliaron. Nunca pudo reconocer el sitio donde la tuvieron cautiva ni a sus captores. Unos meses después se casó con su novio. Otra de las historias había ocurrido hace poco, unos 2 o 3 años antes. 3 muchachos fueron a un baile un sábado. Uno estaba enamorado de una chica, hija de una familia tradicional de Villa Elisa. Ella le daba calce y no le daba. Él la buscaba, ella se dejaba encontrar y después se escurría. Este jueguito del gato y el ratón llevaba varios meses. La noche del baile no fue distinta a otras. Bailaron, tomaron una copa, hablaron pavadas y ella volvió a darle el esquinazo. Él buscó consuelo en la cantina donde sus 2 amigos hacía rato que empinaban el codo. De ellos fue la idea. ¿Por qué no la esperaban a la salida del baile y le enseñaban cuántos pares son 3 botas? Al enamorado le volvió la sobriedad apenas escucharlos. Estaban locos, ¿qué mierda decían? Mejor se iba a dormir, cosa de mamados. Pero ellos hablaban en serio. A esas calientabraguetas habría que enseñarles. Ellos también se fueron antes y la esperaron en un baldío al lado de su casa. Sí o sí, la muchacha debía pasar por ahí. Ella se fue del baile con una amiga. Vivían a 1 cuadra de distancia una de la otra. La amiga se quedó primera. Ella siguió, tranquila, el mismo camino que todas las noches de baile, en un pueblo donde nunca pasaba nada. La interceptaron en la oscuridad, la golpearon, le entraron los 2, cada uno a su turno, varias veces, y cuando hasta las vergas se asquearon, la siguieron violando con una botella. Les dije que era fuerte, ¿no? Avanzo con una partecita del capítulo 2, que tiene que ver con lo que hace Selva, ¿no? Desde la mañana temprano el sol calentaba las chapas del techo de la casa de los Quevedo, en el barrio Monseñor de Carlo, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Los primeros días de diciembre preludiaban el álgido verano chaqueño, con temperaturas de 40 grados habituales en esa zona del país. En el sopor de su pieza, María Luisa abrió los ojos y se incorporó en la cama, lista para levantarse y salir a su trabajo en lo de la familia Casucho. Hacía poco que trabajaba allí, de mucama. Para vestirse, eligió prendas frescas pero bonitas. Le gustaba andar arreglada en la calle, aunque para trabajar usara ropa de fajina, una remerita y una pollera viejas, desteñidas por el sol y las salpicaduras del lavandino. De su ropero de muchacha pobre, eligió una musculosa y una falda de bambula, adornada con un cintito de cuero que se ajustaba redondeando la cintura. Se lavó la cara, se peinó los cabellos, ni largos ni cortos, lacios y oscuros.
agitó el tubito de desodorante en aerosol y luego de aplicarlo en las axilas lo roció por el resto del cuerpo. Apareció en la cocina, flotando en esa nube perfumada y dulzona. Tomó los 3 o 4 mates que le cebó su madre y luego salió de la casa. Había cumplido los 15 hacía poco, el 19 de octubre, que ese año había coincidido con el Día de la Madre. Era una chica menudita que todavía no había terminado de echar cuerpo. Tenía 15, pero parecía de 12. La casa de los Casucho quedaba en el centro de la ciudad de Sáenz Peña y María Luisa hacía el trayecto, unas 20 cuadras, a pie. Esa mañana, 8 de diciembre, era el Día de la Virgen, un feriado a medias, pues algunos comercios abrían normalmente. Pero la ciudad andaba a media máquina, así que se habrá cruzado con poca gente. Estaba contenta porque era su primer trabajo. Entraba temprano, a eso de las 7, y se retiraba a las 3 de la tarde, luego de lavar los platos del almuerzo. Si ese día pensaba quedarse por ahí, aprovechando el feriado, no se lo confió a su madre, Ángela Cabral, que, al ver que atardecía y María Luisa, la chiqui, como le decían en la familia, no regresaba del trabajo, empezó a preocuparse. Desde que se había separado de su esposo y padre de sus 6 hijos, Ángela vivía con las 2 más chicas y con Yogi, el varón soltero de 27 años. Él era el hombre de la casa y fue a él a quien primero recurrió su madre. Aprovechando la tarde libre, Yogi estaba en una pileta pública con unos amigos. Allí lo fue a buscar un primo para decirle que Ángela estaba llorando porque la chiqui no había vuelto a la casa luego del trabajo. El primer lugar donde la buscó Yogi fue en la casa de su padre, Oscar Quevedo, que vivía con su nueva mujer, una boliviana con la que los hijos no se llevaban bien. Pero María Luisa no había pasado por allí. A partir de entonces, la búsqueda fue intensa y a medida que pasaban las horas, cada vez más desesperada. Ni testigos ni la investigación policial pudieron determinar nunca qué pasó ni dónde estuvo la chica entre las 3 de la tarde que salió de su trabajo el jueves 8 de diciembre de 1983 y la mañana del domingo 11 cuando la hallaron su cadáver. Solo Norma Romero y Elena Taborda, 2 amigas recientes de María Luisa, declararon que la vieron a la salida del trabajo, caminaron juntas un par de cuadras, pero luego se separaron. La búsqueda por parte de la policía apenas había comenzado cuando la mañana del domingo 11 de diciembre sonó el teléfono de la comisaría primera. Alguien del otro lado denunciaba que había un cuerpo en un baldío entre las calles 51 y 28 en la periferia de la ciudad. De estos terrenos ahora abandonados, en una época se había extraído tierra para fabricar ladrillos y había quedado una excavación de poca profundidad y grandes dimensiones que cuando llovía se llenaba de agua, formando una laguna que en la zona llamaban represa. En esta represita con poca agua abandonaron el cuerpo de la chica. La habían ahorcado con el mismo cinto de cuero que se había puesto la mañana que salió de su casa al trabajo. Ese domingo, en Buenos Aires, a 1107 kilómetros, a esa hora recién se apagaban los ecos de las fiestas populares por la asunción de Raúl Alfonsín, el primer presidente constitucional de los argentinos, después de 7 años de dictadura. Los últimos en abandonar la fiesta cabeceaban en las paradas de colectivos que pasaban de largo cargados hasta el estribo. En Sáenz Peña, todos habían estado pendientes de la televisión que durante el sábado había transmitido en directo, por cadena nacional, los actos y festejos que habían comenzado a las 8 de la mañana. Hacia la nochecita también habían salido a festejar a la Plaza San Martín, la principal. Los que tenían auto habían armado una caravana por el centro con banderitas argentinas flameando en las antenas, bocinazos y medio cuerpo afuera de las ventanillas, agitando los brazos y cantando. Aunque el gobernador electo del Chaco, Florencio Tenev, era del opositor Partido Peronista y el flamante presidente era del Partido Radical, la vuelta de la democracia era más importante que el color político y nadie quería quedarse afuera de la fiesta. Mientras todos celebraban, los Quevedo seguían buscando a María Luisa.
El último día que vieron con vida a Sarita Mundín, el 12 de marzo de 1988, también fue bastante habitual para la muchacha. Había estado algunas semanas fuera de Villa María, en la ciudad de Córdoba, cuidando a su madre en el hospital. De vuelta se la había traído al departamento de calle San Martín, donde vivía con Germán, su hijito de 4 años, y Mirta, su hermana de 14, embarazada. La madre estaba recién operada y necesitaba cuidados. Para las hermanas Mundín sería más fácil atenderlas si vivían en el mismo lugar. Se acomodaron como pudieron, el departamento era muy pequeño. Cuando su amante, Daddy Olivero, la ayudó a alquilarlo, estaba pensado para que lo habitaran solo ella y Germán y para que Daddy pudiera visitarla con comodidad, sin la indiscreción de los muebles de la ciudad, peligrosos para un hombre casado y empresario reconocido. Olivero y su familia eran dueños del frigorífico El Mangrullo. Entre los días que había pasado en Córdoba y la presencia de la madre en el departamento, hacía un tiempo que Sarita y Daddy no se encontraban. Ese día él le avisó que pasaría a buscarla con su auto para ir a un lugar donde pudieran estar solos y tranquilos. Ella no tenía ganas de salir con él. La relación con el hombre, más de 10 años mayor y con familia, se había ido apagando. Al parecer, en Córdoba había conocido a un muchacho y estaba entusiasmada. Sin embargo, esa tarde, cuando él pasó a buscarla, pese a sus pocas ganas, Sarita agarró una toalla e irían al río, una carterita, y bajó al primer piso por escalera, yendo a su encuentro. No se había preparado como hacía antes, cuando la relación todavía era prometedora y se presentaba como una posibilidad de cambiar de vida. Bajó vestida con una pollera larga, una remerita y unas hojotas. Arreglado o no, Sarita era una mujer hermosa. Delgada, con el cabello castaño, cortado en una melenita ondulada, el cutis pálido, los ojos verdes. Mirta y Germán la acompañaron hasta la vereda. El nene, cuando vio que la madre encaraba para el auto, estacionado en el cordón, quiso ir con ella. Pero desde adentro el conductor le dijo que no con tal seriedad que el niño se refugió en las polleras de su tía haciendo pucheros. Sarita volvió, lo besó y le prometió que le traería un regalo a la vuelta. Pero nunca más regresó de ese paseo. Estuvo perdida casi un año. A fines de diciembre, el tambero Ubaldo Pérez encontró restos de un esqueleto humano enganchados en las ramas de un árbol a orillas del río Calamochita, que separa la ciudad de Villa María de la de Villa Nueva. Estaban en las inmediaciones de un paraje conocido como La Herradura, del lado de Villa Nueva. Por el estado de los restos, huesos pelados, es probable que haya sido asesinada el mismo día que salió con su amante, aunque nunca se pudo determinar de qué manera. Bien, así sigue en este frenesí aterrador el relato de Selva, que se ocupa de ir a investigar estas muertes. De eso se trata este libro, en realidad. Ella inicia una investigación con resultados más bien pobres y que da cuenta de la desprotección, del sometimiento, del abuso, de la falta de recursos, de la falta de interés que despierta y despertaba en el 83, o sea, estamos hablando de 17 más 26, 43 años atrás, ¿sí? 43 años atrás, que despierta todavía estos crímenes aberrantes, ¿no? Que algunos ahora quieren hacer pasar por asesinatos. No son simples asesinatos, ¿ok? Se trata de otra cosa, se trata de ensañamiento, se trata de venganza a veces, se trata de mentes enfermizas, se trata de celos patológicos, de ansias de dominio. No son simplemente asesinatos que puede cometer cualquiera
mientras que va a robar un auto, una casa, una moto. Sí, se trata de otra cosa. Y además son crímenes que en general deben requerir de alguna preparación previa, de algún plan. O sea que, bueno, una combinación atroz. Y más cuando se ensaña con chicas, como dice Selva, cuando se ensañan con criaturas, con apenas adolescentes, y nada de lo que pudieran decir o hacer o no hacer justifica los crímenes terroríficos que siguen sucediendo en nuestro país y en muchos otros lugares del mundo, ¿sí? No es privativo de la Argentina, pero nosotros vivimos acá y las muertas son de acá y, bueno, nos preocupamos en principio y en primera instancia por eso. Una lectura difícil, pero como ven, ágil, un modo de narrar perfecto que encuentra Selva Almada, porque no se regodea en detalles, tiene como una capacidad poética para que se entienda perfectamente, para que uno se pueda hacer una imagen de lo que se trataba en cada uno de estos crímenes, sin regodearse en expresiones obscenas, ni obvias, ni lugares comunes. Selva Almada escribió con Chicas Muertas un gran libro, ¿sí?, que se anticipó a la era de los femicidios, como dice ella, donde todavía la palabra femicidio era desconocida en Argentina. No sé, realmente no hizo una investigación, no sé si en algún lugar del mundo no lo era, pero se anticipa, da cuenta de que estos crímenes ocurrían desde hace mucho tiempo y que desgraciadamente, al menos en estos casos, estos 3 casos quedaron impunes. O sea, no hubo detenidos, ni se encontró el culpable de tamaños crímenes aberrantes. Chicas Muertas es un relato durísimo, porque después hay otro tipo de violencia, la violencia de la policía, la violencia de la justicia, solapadas, sutiles, a veces no tanto. Da cuenta de un estado de cosas que no ha cambiado mucho, lamentablemente, y que además parece que cada vez más vamos retrocediendo hacia cosas como estas que relata Selva Almada en Chicas Muertas. Les recomiendo muchísimo que lean este libro, como les dije al comienzo, un libro de no ficción que narra una investigación. Fue una investigación, aunque no haya logrado esclarecimientos, una gran investigación en el lugar de los hechos. Una valiente investigación de Selva, por eso para mí es uno de sus libros que más me gusta, que más valoro. Y desgraciadamente la atroz muerte, el atroz crimen de Agostina me evocó Chicas Muertas de Selva Almada y me pareció que era mi manera posible de contribuir a que se piense sobre esto, a que se tomen medidas, a que hay que creerles a las mujeres en primera instancia, después se investiga, pero hay que creerles. Hay que revisar un montón de cosas de las leyes argentinas referido a lo que concierne crímenes contra menores y contra mujeres. Muchas cosas hay que revisar. También los niños son víctimas de este tipo de crímenes. Tenemos un caso verdaderamente espeluznante que dio origen a la ley Lucio. Espeluznante, y que esa criatura no murió a manos de hombres,
¿no? Sino a mano de su madre y de la acompañante que tenía su madre en ese momento. También da cuenta de que en general, en muchísimos casos, los sospechosos, aunque no se lo pueda comprobar, provienen del vínculo intrafamiliar de las víctimas. No son tipos al azar que andan por ahí, ¿sí? Y de golpe se cruzaron con estas chicas. No. ¿Mm? Son conocidos o frecuentan las casas o son parejas de las madres o amigos o bueno. Entonces es un gran libro para leer en este momento, donde se han desmantelado muchas instancias que estaban pensadas para la protección de la mujer y de los menores, se han desmantelado, se han desfinanciado, se han cerrado incluso, ¿sí? Y ahora todo quiere ser reducido a la figura de un asesinato, cuando no es exactamente eso. Y además, cuando se trata de menores, es horriblemente más serio el crimen, a mi criterio, ¿no? Horriblemente más serio, porque los menores son inocentes, ¿eh? Suponer que el histeriqueo de un adolescente que con un pibe habilita a que abusen de ella, la violen, la maten, la descuarticen, la ahorquen, por favor, ¿no? Hay mucha confusión, mucha cosa que todavía es muy oscura y sobre la que hay que trabajar, ¿sí? Selva Almada, Chicas Muertas, para hoy, en la víspera de la marcha de mañana, convocada a partir del aberrante crimen de Agostina en Córdoba. No puedo decirles mucho más, salvo recomendarles nuevamente que lean este libro, ¿sí? Y que ojalá se aclare lo que sucedió con esta criatura y los culpables paguen, y paguen seriamente, ¿sí? Porque este señor que está detenido tenía antecedentes penales, delictivos y además un antecedente de haber privado de la libertad a una mujer. O sea, sí, estábamos hablando de cosas que eran perfectamente evitables si las cosas funcionaran como deben funcionar. Pero sabemos que eso no sucede en general. Entonces, extremar los recaudos, cada uno cerca con los hijos, con las hijas, con los lugares a donde van, que frecuentan, ¿no? Bien, nos tenemos que cuidar entre nosotros porque las leyes y la justicia parece que no cuidan muy bien a los ciudadanos, más bien todo lo contrario. Bueno, Selva Almada, Chicas Muertas, librazo de no ficción sobre los crímenes de muchachitas en el Chaco, allá por los años 80, que quedaron, como otros tantos, impunes. Les deseo muy buenas noches y, bueno, lo que les decía recién, que es que logre esclarecerse este crimen aberrante de Agostina. Les mando un beso a todos. Será hasta la próxima. Chao.